Ahí en los primeros ciclos, si vemos la gráfica esta, de cómo es la relación de flujo y corriente durante cada uno de los ciclos, vemos que en los primeros ciclos principalmente está excursionando en esta zona. Entonces ahí la pendiente se asemeja mucho a la inductancia de dispersión, entonces ahí la constante es una inductancia mucho más baja que la que tenemos durante la parte no saturada de la curva. Entonces la constante de tiempo cae mucho acá, o sea, es una constante de tiempo muy rápida. Y después cuando el flujo se va estabilizando a la zona no saturada, ya la inductancia que va predominando es la inductancia no saturada, y eso hace que como que la constante de tiempo se vaya alargando. O sea, no hablar de constante de tiempo en un circuito, en un análisis no lineal, no está bien, pero bueno, sería una forma de interpretarlo, de cómo se va modificando la constante de tiempo con el tiempo. Por eso el transitorio es como que es muy brusco al principio, y después ese segundo periodo es como que se va extendiendo más en el tiempo. Fíjense que cae muy rápido en una primera instancia y después estos picos tardan mucho más en desaparecer. Como que hay dos constantes, no dos, sino una variación de la constante de tiempo cuando se va centrando en la excursión de flujo. Y otra particularidad que también hace el efecto de la no linealidad es que fíjense que los picos de corriente pues casi que no, pareciera que no toman valores negativos, ¿no? Fíjense que el flujo excursiona positivo y negativamente, pero en lo que es corriente pareciera ser que no toma picos negativos. Entonces se asemeja mucho, pareciera ser como hay una corriente de una rectificación, o sea, de un circuito rectificado, que toma picos de corrientes en un solo sentido. Tiene un comportamiento similar a eso, es como que los picos grandes de corriente se producen en un solo semiciclo, y en el otro semiciclo la corriente es muy baja. O sea, es cero, casi. Fíjense que tenemos 20 de pico. Si esto fuera simétrico, en el semiciclo negativo yo tendría que tener 20 de pico negativo, y así sucesivamente. Bueno, no 20, pero un poquito menos por la constante de tiempo, pero tendría que estar en este orden, y tengo cero acá, casi cero. Y lo mismo en todos los semiciclos. Si fuese al revés, poner en vez de cero, creo que está en. Sí, está en grados. 180 sería con una tensión en contrafase, o sea que sería menos coseno. Bueno, ahí fíjense que ahora los picos son negativos, son de mucho menor magnitud. ¿Por qué? Porque el flujo remanente quedó positivo, entonces hace que el pico de corriente sea menor. Le podría invertir también el flujo, así tendríamos que tener un pico de corriente similar al otro, pero negativo. Bueno, hay que cambiar la escala, pero estaría más o menos en 20 también. Vamos a cambiar la escala de esto. Pero bueno, la otra estaba con una escala en 20, y este tiene escala en 50, por eso parece que se ve más chica, pero el pico de corriente es más o menos el mismo que antes. Solo que hacer un y nada más. Bueno, creo que se entiende. Pero fíjense que está ese fenómeno también, que la corriente se vuelve muy asimétrica. Los semiciclos positivos o negativos son completamente diferentes.
que es otra particularidad que tiene la corriente de magnetización. Y bueno, esa particularidad es la que después vamos a comentar más adelante con el tema de los armónicos, pero es lo que principalmente por ahí utilizan los relés de protección para poder identificar las corrientes de inrush y dejarlas pasar. O sea, un relé de protección de transformador tiene que al transformador estar circulándole las corrientes de todas las cargas, digamos. El relé esté preparado, que lo que busca es proteger el transformador ante sobrecargas y distintas condiciones. Una de las funciones que tiene que tener es poder diferenciar lo que es una corriente de falla del transformador con una corriente de falla de la carga. Que haya una falla en un cortocircuito de una carga que tiene una corriente elevada, esa la tiene que poder despejar, pero una corriente de inrush, que es una corriente normal del transformador, no tiene que despejar eso porque es una condición normal del transformador. Entonces, por ahí los relés más modernos, más que tienen más inteligencia, lo que hacen es procesar esa corriente y identificar eso. O sea, si hay una asimetría, podemos comentar como lo hace AT. O sea, esta materia no es de protecciones, pero por lo menos para que entiendan a qué apuntamos con estos análisis, como para poder usar como herramientas para otras cuestiones. Ver esa asimetría y si, digamos, tenemos una corriente elevada, pero hay una asimetría de este tipo, significa que es una corriente de movilización, porque todas las corrientes de los cortocircuitos, bueno, como su nombre lo dice, son abordamiento del circuito, y las impedancias que presentan son las impedancias principalmente de los cables o de los arcos eléctricos, que son impedancias simétricas. Entonces, si tenemos una corriente de falla que es asimétrica, es una corriente, o sea, no una corriente falla, si tenemos una corriente elevada pero es asimétrica, es muy probable que sea una corriente de magnetización propia del transformador, porque si fuera una falla tendría que ser simétrica. Tendría que tener los signos positivos y negativos iguales. Entonces es una forma de poder separar corriente de falla de corriente de magnetización. Y eso lo ven principalmente analizando el contenido armónico, después de las ondas de corriente. Bueno, fíjense que si teniendo la nulidad, si hacemos el caso de no tener flujo remanente y estar a 90 grados, que sería el caso de estar con un coseno, fíjense que tenemos un pico máximo de tensión justo en el momento de la excitación, positivo. El flujo, bueno, 90 grados de pasado respecto a ese instante, y ya estableciéndose directamente en el estado estacionario. Fíjense que la onda queda, o sea, no hay las exponenciales bajo estas condiciones, son todas nulas, en términos exponenciales, y queda directamente en el transitorio, y ahí la corriente queda directamente establecida en un valor del 5% pico, que es la que tenemos en el estado estacionario. O sea, que quedó directamente enganchada a la corriente de estado estacionario y no se produjo transitorio. Entonces, fíjense que es sensible que es la energización respecto al momento de la energización. O sea, podemos pasar de tener directamente la corriente de estado estacionario, que en el caso del transformador masivo es muy baja, del 5%, a 20-30 veces la corriente nominal, picos de corriente muy elevados, dependiendo únicamente de corrernos 90 grados en la aplicación de la tensión. 90 grados eléctricos son 5 milisegundos en el momento de la excitación. O sea, con una
diferencia en la energización de 5 milisegundos, la circulación de corriente cambia drásticamente. Entonces eso hace que sea muy sensible a esa cuestión. Y obviamente todo lo que son interruptores mecánicos no tienen la posibilidad de sincronizar y disparar el cierre del interruptor con una precisión tan fina en el tiempo como para asegurarnos que lo podamos energizar en el caso más benévolo, o sea, el máximo, que sería este. Bueno, mecánicamente es imposible garantizar eso. Hacer algo que cierre los contactos con esa presión es imposible. Electrónicamente sí se puede hacer. Bueno, ese análisis, bueno, eso sería principalmente el fenómeno de InRASH, de energización, que bueno, en el laboratorio se puede ver claramente, y después también se puede comparar en función de los datos obtenidos en el laboratorio, eh, completar los parámetros de este modelo para, para poder compararlo y ver si este modelado pues, se ajusta mejor a la realidad, bueno, es decir, condiciones de investigación. Y las importancias que habíamos hablado respecto a poder conocer de antemano esos picos principalmente y los tiempos en que van a estar aplicados esos picos de corriente para poder contemplarlo en el diseño de protecciones y en la parte mecánica de sujeción de los emanados y esfuerzos. Esfuerzos térmicos son mucho menores porque son tiempos muy cortos, pero bueno, también térmicamente que digamos, no produzca una elevación de temperatura tan grande dentro del transformador, que mecánicamente se puedan soportar esos esfuerzos que se producen y que las protecciones, o sea, lo principal es que las protecciones no actúen ante corriente de energización. Bueno, lo próximo que vamos a necesitar conocer es ya la corriente establecida en estado estacionario. Es el fenómeno de la corriente distorsionada, o sea, una corriente que no tiene una forma de onda senoidal, pero al ser una corriente periódica, es una corriente continua, es una corriente que no tiene discontinuidades, obviamente, porque es una corriente que está circulando por una inductancia, no puede tener discontinuidades porque produciría tensiones infinitas. Entonces tenemos una corriente repetitiva que es una función continua, y bueno, ahí es una corriente que está distorsionada, o sea que no tiene una forma senoidal pura, y ahí podemos usar lo que se llama la descomposición de Fourier, que nos permite, se aplica a distintos casos en que necesitamos analizar un comportamiento periódico, y en este caso, como tenemos una corriente periódica, podemos considerar que está presente de menos infinitos más infinitos en tiempo, como que perdura siempre en el tiempo, y sabemos que esa corriente la podemos aproximar con una serie de Fourier, que es lo que les comentaba. Vamos a poner el libro de vuelta acá. Que es lo que les comentaba, que está en el libro de Mitt. Cuando aplicamos la tensión senoidal, que el flujo nos quedaba a 90 grados, tenemos una corriente que tenía una característica que presenta una forma muy picuda, o sea, un pico muy grande sobre el máximo de flujo, que está en 90 grados de tensión, y después dos mesetas que tienen que ver con la transición ahí de pasar de la región no saturada, que sería en esta zona, hasta toda esta parte de acá que tiene que ver con la saturación del material. Para analizar esa forma de onda, lo que vamos a usar son las propiedades de la serie de Fourier, que nos decía
nos dice que una función periódica, que eso se repite, o sea, f de t es igual a f de t más k por t, donde k es un periodo, un entero, y t es el periodo de la onda, la podemos descomponer en una sumatoria de un término continuo, que es una 0 sobre 2, que es el valor medio de la onda, más una sumatoria de funciones senos y cosenos, ¿no? Con los coeficientes A1, A2, A3, y bueno, así sucesivamente en función de cada una de las frecuencias, y bueno, estos términos multiplican por funciones senoidales que tienen la frecuencia de la fundamental, o sea, el periodo de la onda que estamos analizando, más armónicos, o sea, ondas que tienen una frecuencia que es múltiplo de la frecuencia de la onda fundamental. Entonces vamos a tener segundos armónicos, terceros, cuartos, quintos, o sea, todos los armónicos y infinitos armónicos, tanto en términos cosenos como en términos senos. ¿Cómo se determinan estos coeficientes? Bueno, estos salían de hacer las proyecciones de la función sobre funciones senos y cosenos, y haciendo la integral en un periodo, de esa función proyectada por cada uno de esos armónicos, tanto en coseno como en seno. Y el valor medio, bueno, va a ser la integral en un periodo de la función, dividido el periodo, nos da el valor medio sub 0. En nuestro caso siempre vamos a trabajar con formas con componentes alternos puras, no tenemos componentes de continuo nosotros en nuestras aplicaciones, pero bueno, en caso general va a haber componentes de continua montadas sobre los armónicos. Esto es para, bueno, o sea, siempre analizando una corriente de estado estacionario. Bueno, esto ya lo conocen de análisis 3. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de utilizarlo para el caso nuestro de querer analizar la corriente de magnetización del transformador. Para eso vamos a ver otras propiedades que tenemos presentes, que por las características de la onda, esto es lo que no sé, creo que estoy, tengo que venir por acá, y venir por acá. Otra forma de expresar esa misma serie es ponerla toda en términos de senos o cosenos, como el dos, y en vez de trabajar con los términos A sub n y B sub n, fue trabajar con módulo y fase. Acá tenemos todos senos, términos cosenos, para la componente fundamental, para los armónicos, la sumatoria infinita, y ahora el término C sub 1, C sub 2, C sub 3, que va a ser la amplitud de cada armónico, la vamos a obtener como la raíz cuadrada del término que acompaña al seno, más el término que acompaña al coseno cuadrado. Esta es la forma por ahí normalmente con la que trabajan los equipos, de expresar las series de Fourier. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad no tenemos la función, la f de t, no la tenemos, no tenemos una función analítica de la corriente. Entonces, ahí lo que se usa es una aproximación numérica, que es una función que se llama, un algoritmo que se llama FFT, que lo que permite es, en función de un muestreo de datos de esa FDT, calcular estos coeficientes en forma numérica. Esto es todo analítico, pero en la práctica no tenemos una función analítica para la forma de onda de la corriente. Es lo que queremos obtener, en cierta forma. Entonces, a partir de un muestreo de esta FT, en ciertos instantes de tiempo dentro del periodo, a partir de esos datos podemos determinar el valor de estos coeficientes
usando una función que se llama FFT, es un algoritmo, y que es una implementación numérica de la inversa de esta función, digamos. Y bueno, eso es lo que hacen los instrumentos. O sea, nosotros vamos a partir del muestreo, calcular el instrumento va a calcular, los instrumentos de medición van a calcular la descomposición armónica, y nos van a decir para cada armónico qué amplitud tiene el armónico y qué fase tiene el armónico. O sea, eso es lo normal, o sea, trabajar con el módulo y fase de cada armónico, no con funciones seno y coseno de cada armónico. O sea, pues, no, en lugar de decir qué amplitud tiene la fundamental en términos seno y en términos coseno, y después el tercer armónico en términos seno y en términos coseno, que es en la forma en que se expresa la serie de Fourier, o sea, Fourier la expresó de esta manera. O sea, matemáticamente está desarrollada de esta manera, con los términos senos y cosenos, pero para cada frecuencia tenemos las dos componentes, el componente coseno y la componente seno. Entonces, en la práctica eso por ahí no es lo habitual, sino es unificar todo, trabajar con una sola frecuencia por armónico, digamos, un solo parámetro por armónico, y trabajar con los coeficientes C, y o sea que cada armónico va a tener una amplitud y una fase. Esta amplitud, bueno, el ángulo directamente lo da el instrumento, y esta amplitud, normalmente los instrumentos ahí, bueno, el que está en el laboratorio, el Fluke, permite distintas opciones, pero normalmente están no en valores absolutos, en tensión o en volt o en ampere, directamente el valor, o si no muchas veces se expresan como porcentaje del valor eficaz. Entonces, podemos definir el porcentaje del armónico como un porcentaje del valor eficaz total de la onda. En lugar de expresarlo en valores absolutos, puede hacerlo en valores porcentuales. Bueno, el término constante nosotros principalmente no lo vamos a usar porque no tenemos componentes de continuo aplicados a los transformadores. Y eso hace que nuestras formas de onda sean simétricas respecto al cero, ¿no? O sea, al eje de tiempo, nuestras formas de onda tienen esa simetría. Bueno, después podemos recordar que la definición de funciones pares y funciones impares, porque son propiedades que las vamos a usar después más que nada para analizar los armónicos. O sea, acuérdense que una función es par cuando f, o sea, la función en x evaluada en menos x es igual a la función evaluada en x. Por ejemplo, un coseno es una función par. Significa, o sea, viéndolo gráficamente, es una función que tiene simetría con respecto al eje x. Y una función impar es cuando, si evaluamos la función en menos t, por ejemplo, como el valor de f en menos, o sea, el valor negativo de f en t. Entonces tiene una simetría respecto al origen esa función. Simetría respecto al 0, 0 si lo vemos gráficamente, el tiempo. Entonces, usando esas propiedades, podemos definir una propiedad que no la vamos a usar mucho acá en la parte de transformadores. Son aquellas funciones que tienen simetría de media onda, que se llama, que significa que el semiciclo positivo de la onda es un despejado del semiciclo negativo. Entonces eso hace que si la función cumple con esa propiedad, la descomposición armónica también va a tener que cumplir con esa propiedad, y ahí se ve que la descomposición armónica que cumple con esa propiedad es aquella que no tiene armónicos pares. Entonces,
tendría que obtenerse únicamente armónicos impares en la descomposición armónica. No tener presente armónicos pares, porque digamos, esta relación implica que sea una función que no cumple con la propiedad de los armónicos pares, por lo tanto que las funciones pares entonces no pueden estar presentes en la descomposición. Bueno, esa propiedad es una de las más importantes y entonces nosotros en nuestras descomposiciones que obtengamos en el laboratorio vamos a ver que no hay presencia de armónicos pares, esto se cumple. Se tiene que ver con que cuando hacemos vemos la forma de onda, bueno, ya no me quedó tan bien la forma de onda, pero si ustedes miran este semiciclo, tendría que ser un espejado de esto. O sea, si este lo espejan, lo dan vuelta, tendría que quedar exactamente igual al semiciclo negativo. Eso, en nuestro caso, se va a cumplir siempre. ¿Por qué? Porque los materiales ferromagnéticos no son sensibles a la dirección del flujo. Se presentan la misma característica si con un flujo positivo o negativo. No importa que el flujo vaya en un sentido o vaya en el otro, los dipolos se van a ir orientando en la misma dirección, van a crecer las orientaciones del flujo en la misma dirección, y los picos de saturación va a ser lo mismo en un sentido que en el otro, o sea, no va a cambiar la saturación. O sea, no es como un semiconductor o algún material de ese estilo que presenta una característica diferente si la corriente de circulación es en un sentido que en el otro. Acá, que el flujo vaya en un sentido o que el flujo vaya en el otro sentido, la alineación de los dipolos magnéticos la van a hacer de la misma manera. Entonces eso hace que esta característica presente lo que se llama simetría al origen, o sea, tiene una curva, si se grafica bien, tiene una curva que es simétrica respecto al origen. Entonces esa propiedad de simetría del origen hace que las funciones pares desaparezcan y bueno, los armónicos pares desaparezcan. Y si esta excursión es simétrica respecto a esta forma de onda, como estamos a frecuencia constante, el tiempo que me lleva a ir desde acá hasta acá es el mismo que me lleva a ir desde acá hasta acá, y la forma en que la voy a excursionar es la misma, esto hace que los semiciclos sean iguales, entonces, por lo tanto, no hay armónicos pares. Todo lo que es múltiplos de 3 no están. Entonces, la descomposición va a tener únicamente armónicos impares, vamos a tener componente fundamental siempre, o sea, vamos a descomponer una fundamental, más un tercer armónico, sería el par, el 2 no lo vamos a tener porque es par, el tercer armónico sería otra componente que aparece, que en realidad, si hacemos, si vemos ahí la forma de la corriente, lo que necesitamos, o sea, acá tendríamos por ejemplo, una componente fundamental, de esa corriente, y después fíjense que lo que tendríamos que es como que sumarle acá al pico de la corriente una componente más. Entonces, fíjense que el tercer armónico, para que sume ahí, o sea, en un tercer armónico, como tiene el triple de frecuencia, entrarían 3 ciclos en un ciclo de la fundamental. Este es el primer armónico en
el tercer armónico va a tener tres periodos dentro de esto. Pero bueno, lo podemos pasar en función de la necesidad de la onda que queremos afectar. Como la corriente es bastante picuda acá, es como que el tercer armónico tendría que sumar acá. Entonces fíjense que si acá suma el tercer armónico, tendría que ser un armónico que entre como en contrafase, ¿no? Se arranca con un semiciclo negativo, acá haría el semiciclo positivo, bueno, acá lo hice medio largo, esto sería así, así, así y así. Entonces ahí en un semiciclo de la fundamental, bueno, tenía que haber arrancado acá. En un semiciclo de la fundamental entran tres semiciclos del tercer armónico. Y fíjense que arranca como en contrafase para que después cuando llegue acá el pico aumente, o sea, es una componente que aumenta y aporta acá al pico de la corriente. Si lo hubiese hecho en fase, que arranque con el mismo sentido que la fundamental, cuando llegaba acá me iba a restar, entonces en realidad es como que iba a sumar la fundamental más algo que me reste acá y me hace una onda que tenga, digamos, el pico mocho, o sea que eliminaría el pico de corriente y le haría más amesetada. Entonces ahí es como que el tercer armónico van a ver que la fase es contraria a la componente fundamental. Y después el quinto armónico sí, o sea, el quinto entran 5, pero acá diría, sería así. Y ese fíjense que ahí también, este sería el tercero, y este sería el quinto. Entonces el quinto como que quedan un ciclo entero para acá y otro ciclo para allá, contenidos dentro del semiperíodo de la fundamental. Acá necesito, ya que siendo en fase aporta, o sea, al momento del pico, o sea que estaría aportando acá. Entonces es un armónico que va a tener una fase casi en fase con la fundamental, o se puede correr un poquito por este lado, un poquito por acá, terminarse con el flujo. Y son uno de los principales armónicos que van a aparecer. O sea, después tendríamos séptimo y noveno, en menor magnitud. O sea, en función del aumento del orden del armónico, la amplitud se va atenuando y se va achicando, por la característica que tienen estas ondas. Cuanto más alto es el armónico, más chica es la amplitud. Pero bueno, esas serían principalmente las componentes que esperamos obtener en la corriente de magnetización, que van a ser la componente fundamental, que por el efecto de histéresis no va a quedar, o sea, si tuviésemos nada más que saturación, tendríamos nada más que, o sea, una corriente fundamental a 90 grados de la tensión, pues sería todo magnetizante, pero por el efecto de histéresis va a hacer que haya un desfasaje digamos, 190 entre la tensión y la corriente, porque va a haber una componente activa, o sea, ¿se acuerdan? Saben que la parte de histéresis produce pérdidas, entonces tiene que ser representado en la corriente con una componente de la corriente en fase con la tensión. O sea, como que la corriente también va a estar un poco desfasada, ¿no? Distinto de 90 grados respecto a la tensión por la componente por la parte de histéresis principalmente. Bueno, otra cosa que es importante analizar en cuestiones de, de armónicos es qué pasa con la potencia. Así creo que tenía que ver algo acá. O sea, qué pasa cuando tenemos
que analizar la potencia, pero ahora nuestras formas de onda tienen armónicos de por medio, o sea, no es que son componentes senoidales puras, sino que en nuestro caso, o sea, la tensión es la que da la red, o sea que no tendría armónicos, pero la corriente vemos que hay presencia armónica. Entonces ahí, creo que es esta, a ver. Podemos hacer ese análisis. Entonces, si queremos ver la potencia instantánea, para determinar la potencia activa, acuérdense que la potencia activa es el valor medio de la potencia en un periodo, ¿no? Entonces, la potencia en un circuito alterna está alternándose continuamente, o sea, la potencia fluye en un sentido y en el otro y varía su magnitud dentro del periodo de la onda, pero bueno, en valor medio puede tener un valor distinto de cero, dependiendo si está consumiendo una energía, y ese valor medio es lo que se denomina potencia activa. Y después asociado a la alternancia, está definida la potencia reactiva. Entonces, para calcular la potencia activa, lo que se hacía, bueno, se del B por I, integrarlo en un periodo y dividirlo por el periodo. Entonces ahí sacamos el valor medio. Si lo hacemos con dos ondas senoidales puras, bueno, son la función trigonométrica del producto del seno, lo podríamos separar como un medio del coseno de x más y de menos coseno de x menos y. Entonces cuando hacíamos la resta nos quedaba el término de phi, y entonces acá nos quedaba un b por i coseno de phi, o sea, b e i son las magnitudes, las mayúsculas de las amplitudes de las ondas, y teníamos un término que cuando lo integrábamos, si hacemos la integral de esto, sería esto por el tiempo, dividido el tiempo, nos da directamente esto, y es lo que se denomina como potencia activa. Y este término que está acá, cuando lo integramos en un periodo, nos da cero, o sea, porque es una función cosenoidal, por lo tanto, que tiene periodo t, igual que la